Entonces yo tendría que hacer raspado justo de uno de los surcos y tener la suerte de que el ácaro esté por fuera, ¿no? Que se cumplan esos criterios. ¿Y cuándo es más activo el ácaro? De noche. De día no. Por eso de noche tienen bastante prurito. El paciente de día tiene, pero de noche es, vamos a decir, exquisito. Le llaman, no lo deja dormir. Entonces, si yo tengo un paciente que le han pedido un KOH y sale negativo, si sale positivo, bien, ya me hizo el diagnóstico, pero no lo necesitaba, pero bueno, ya ahí está el diagnóstico. Pero si sale negativo, no descarte el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no es el diagnóstico de la escabiosis es clínico, no es por laboratorio. Y muchos de los diagnósticos en dermatología, cuando ustedes roten, repito, van a ser clínicos. Pocas veces pedimos exámenes. En tumorales sí hay que confirmar diagnóstico. Pedimos por eso las biopsias, ¿no? Bueno, una consulta, en este caso, ¿KOH se usa para escabiosis? Sí, el KOH es el uso de ¿qué? De hidróxido de potasio, que es un queratolítico, que lo que va a hacer es cuando tú haces un raspado superficial, vas a sacar, ¿qué cosa? Restos de capa córnea, queratina, ¿no? ¿Qué es queratina, no? La capa córnea está formada ¿por qué? Por queratina. Entonces, pelos, y cuando tú usas el hidróxido de potasio al 10%, lo que va a hacer es, va a disolver la queratina. Entonces tú puedes ver las estructuras que hay ahí. Por ejemplo, si hay dermatofitos, si hay levadura, si hay en este caso ácaros o si hay demodex, lo vas a ver. Lo vas a visualizar. Por eso se pide, es un raspado, examen directo o KOH. Así figura tanto en la parte, vamos a decir, antes era pues manual lo que hacíamos, ¿no? Para marcar, ahí figura, o si no, virtualmente van a ver como un raspado, examen directo o KOH. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Se puede ver? Sí, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Bueno, nosotros vamos a ver aquí manifestaciones cutáneas de estas enfermedades ITS, que como les repito van a verlo en la parte de infectología. Y en la parte de infectología lo que más van a tratar de repente es el diagnóstico, ¿ya? Por las pruebas de laboratorio de lo que es sífilis, que es bastante complejo, por cierto, ¿ok? Pero importante que sepa, y el tratamiento. Entonces aquí vamos a ver cómo se pueden ver las lesiones, ¿ok? Entonces la sífilis es una enfermedad infecciosa sistémica, ¿ok? Con fases. Si bien es cierto el ingreso va a presentar un ingreso cutáneo, pero después va a ser sistémico. Esta bacteria va a invadir el cuerpo, ¿ok? ¿Quién lo produce? Treponema pálido. Eso, muy bien, eso tenemos que memorizar. Se transmite por contacto directo con una persona que tiene una infección, ¿ok? Por las membranas mucosas o también por vía transplacentaria. Por eso, en las mujeres embarazadas, en sus cartillas, los exámenes de, vamos a decir, serológicos que se piden son VIH y sífilis, ¿ok? Y ahí muchas veces se hace el diagnóstico de VIH y también de sífilis, ¿ya? Por eso, por su forma de transmisión. Se va a diseminar a través, esta bacteria una vez que entra a través de la piel, de zona genital generalmente, va a invadir pues los vasos linfáticos y sanguíneos. El periodo de incubación es de 3 semanas promedio, pero puede ir a más, ¿ok? ¿Cómo se va a ver? La sífilis, como les había dicho, es toda una enfermedad, por lo tanto tiene diferentes formas clínicas y de diferentes estadios, ¿ok? Está dividido en dos grupos, vamos a decir la enfermedad en dos fases, una sífilis temprana y una sífilis tardía. En la sífilis temprana encontramos la primera fase, que es el champ, ¿ok? La adquisición de la enfermedad, y abarca el estadio primario, que es el que acabo de mencionar, ¿ok? El secundario, que es la diseminación a todo el cuerpo, y latente temprano. Todo eso más o menos en el año, desde la infección. ¿Ya? Más o menos la presentación, después de mi primera infección voy a durar más o menos 3 semanas, aparecen mis lesiones,
promedio dura 6 semanas, va a desaparecer mi lesión, puede tener una manifestación secundaria, nuevamente va a desaparecer y puede quedar como una latente temprana si está menos del año, y la sífilis tardía es posterior al año, ¿ok? En latente tardío y la terciaria. ¿Por qué se divide así? Porque latente temprano, que dura menos de un año, puede ser recurrente las manifestaciones. Después de eso, el latente tardío es menos recurrente y un porcentaje de los pacientes van a ser la sífilis terciaria. No todos van a ser. ¿Todos van a llegar a eso? No, no todos. Gracias a Dios, ¿no? Que no todos lleguen a eso. Entonces, en la sífilis temprana tenemos el estadio primario. Entonces, cuando esta bacteria ingresa porque hay una piel, vamos a decir, la mucosa, y va a empezar a dividirse en el lugar de inoculación. Y va a presentar una lesión característica que debemos memorizarla para hacer diagnóstico diferencial con otras lesiones ulceradas de ITS. ¿Se acuerdan que ya no voy a hablar acá, pero la vez pasada vimos el herpes simple tipo 2, uno también que generalmente daba en zona genital, que también es una causa, de repente es la causa más frecuente de lesiones ulceradas de transmisión sexual. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se veían las lesiones? ¿Cómo aparecía? Como una ampolla, seguro aparecía. Como una vesícula. Aparecía una lesión pápulo-vesicular, y de ahí la vesícula rápidamente se rompe y deja una zona erosionada. ¿Ok? Una zona erosionada que es dolorosa. Muchas veces la prima infección es asintomático, pero algunas veces puede ser sintomático con adenopatías, dolor en toda la zona pélvica, más en mujeres que en varones, ¿ok? Y de ahí hay una recurrencia, ¿se acuerdan? Porque el herpes va a quedar guardado, va a quedar de forma latente y posteriormente se va a reactivar cuando haya algunos fenómenos de inmunosupresión, ¿no? Entonces, ¿cómo era la lesión? Son lesiones pequeñas, son lesiones vesiculares, agrupadas, y el paciente nos va a decir, ¿no? Doctora, me salieron como unas ampollitas chiquititas, como unas burbujitas en la zona genital. ¿Ok? En cambio, la sífilis es una pápula. Generalmente esta pápula se abre, es indolora, esa es su característica. Es indolora, muchas veces es única. Ahora, siempre todas estas ITS van a ser un poco más, vamos a decir, van a ser un poco irregulares, van a ser un poco exageradas en pacientes con inmunosupresión, ¿ya? Estamos hablando en inmunocompetentes, ¿ya? Pacientes con inmunosupresión, esto puede empeorar. Entonces, en una persona vamos a ver una pápula que se abre, se hace ulcerada, única, por eso se llama chancro duro, ¿ok? Es indoloro, de base limpia. ¿Qué quiere decir? Que cuando ven la lesión en la base, ahí no ven ustedes secreción purulenta o está necrótica. Está así como si tuviera tejido de granulación. Vamos a verlo así, medio rojito, ¿ya? Bordes firmes, sobreelevados y de localización genital, anogenital, ¿ok? En la región anal, en la región de los labios, en la región del pene se va a encontrar esta lesión. Entonces son lesiones únicas, de bordes elevados, de base limpia, y su característica es que es indoloro. Eso lo va a diferenciar del herpes y también lo va a diferenciar del chancroide. El chancroide es otra ITS que causa úlceras. Dolorosa. Esa sí es dolorosa. Esa sí es dolorosa. En cambio, esta es indolora. Es indolora.
La otra es dolorosa y está asociada a la presencia de adenopatías. Esto también va a tener adenopatías, ¿ok? Pero esta es indolora. Entonces el chancroide es doloroso, adenopatías, ¿ok? Y el chancroide tiene una característica, que es ulcerado, pero la úlcera, sus bordes no son nítidos como este, porque sus bordes son nítidos. El otro también es papular, pero los bordes se ven un poco, vamos a decir, con restos de tejido. En cambio, miren el borde, nítido, ¿no? En cambio el otro tiene como restos de tejido y va a presentar adenopatías, y esas adenopatías también se van a abrir un poco. Estas no, ¿ya? Entonces, ¿se va a acompañar de linfadenopatía? Claro que sí, indolora, no supurativa. Miren, en cambio el chancroide van a doler y van a supurar. Y dura 3 a 6 semanas. Así le des tratamiento, o como sin tratamiento, va a desaparecer. Por eso tenemos pacientes, ¿ok?, que vienen con diagnóstico de VIH o vienen con, por ejemplo, con condilomas. Todo paciente que viene con una ITS hay que descartar las otras, ¿verdad? La más frecuente, ¿cuál es? Sífilis y VIH. Entonces, vemos pacientes con condilomas, le pedimos serología y sale positivo, ¿eh? VIH y sífilis también. Y le preguntas, ¿y tú has tenido las lesiones? ¿Tú tuviste una lesión ulcerada? No. O de repente tiene vergüenza de decirlo, ¿no? Lo cierto es que se resuelve, no va a quedar esa lesión ulcerada, se va a resolver, con o sin tratamiento. Una vez que se ha resuelto, la bacteria ya se ha multiplicado en la zona y ahora ha invadido, ¿no? Ha invadido, ha entrado por sangre, ¿ya? ¿Ocurren todos? No, en el 25% de los infectados, ¿ok? De 2 a 8 semanas, luego del chakra inicial, empieza a presentar. Tiene muchas manifestaciones, ¿ok? ¿Y cuáles van a ser estas? Esta sífilis secundaria, como ha ido ya por sangre, puede tener manifestaciones en todo el cuerpo. Hay manifestaciones tipo rash cutáneo, sí. ¿Cómo se va a presentar? En el tronco, en la parte proximal de las extremidades. Dura días, puede durar semanas, puede afectar cualquier área, pero una de las áreas que le encanta afectar y que de repente no es patognomónico, porque también hay otras entidades como los eritemas multiformes, por ejemplo, que afectan, pero vamos a decir que siempre vemos un paciente y vemos sus antecedentes, obviamente, ¿no? Los eritemas multiformes, como vamos a ver en una clase, generalmente puede ser también por infecciones, pero también por medicamentos. Entonces, yo veo un paciente que tiene una ITS, tiene un condiloma y tiene ese tipo de lesiones, estoy sospechando VIH, estoy esperando su resultado de serología para sífilis y presenta lesiones en palmas y plantas con lesiones en todo el cuerpo, es altamente sospechoso de sífilis. Secundario, obviamente sífilis secundario, porque el primero fue el chancro, ¿no? Sí. Se dividió, ahora ya está en la sangre con sus manifestaciones y va a afectar palmas y plantas. Si veo un paciente así, que tiene palmas y plantas las lesiones, miren, ahí se puede ver palmas y plantas, yo tengo que sospechar que sea una sífilis, ya en estadio secundario, ¿ok? Y también tiene las lesiones a nivel de tronco, puede ser papular o puede ser un rash morbiforme, ¿ok? Ahí se puede ver mejor, mira las lesiones papulares y ahí se ve el rash que abarca. Sí se ve esto. Ahora, como les había mencionado ya, por la incidencia aumentada de VIH, estamos viendo estas lesiones que ya no se veían. Porque la penicilina un tiempo, el tratamiento de penicilina, ¿no?, se ha usado para muchas cosas. Entonces, vamos a decir que ahí seguramente se eliminaba de repente, ¿no?, algunas personas que tenían la infección, ¿no? Pero nuevamente con el incremento del VIH vemos sífilis y vemos ahora estas lesiones. Yo durante mis años de estudiante yo nunca vi sífilis secundaria, sí vi en palmas y plantes, pero no vi tantas lesiones a nivel de tronco, más bien ahora se está volviendo a ver, ¿ya? Y también, miren, acá tiene la afección a nivel de plantas,
Ahí se puede ver, ¿ya? También se puede presentar como una sífilis papular, como pápulas, miren, lesiones papulares, y miren, siempre está afectando ¿qué cosa? Palmas y plantas. tronco, palmas y plantas, ¿ok? En el resto de muchos rash no afectan palmas y plantas, ¿ok? Entonces, palmas y plantas, tenemos que sospechar altamente de sífilis secundaria, ¿ok? Hay una sífilis nodular también, presentan nódulos, ¿ok? Y hay una sífilis maligna, donde estas lesiones papulares se van a necrosar en el centro. Ese tipo de sífilis está asociado a pacientes VIH, generalmente. En áreas donde hay fricción, ¿ok? Las pápulas se agrandan y coalescen, formando unas placas indoloras, húmedas, aplanadas, que se llaman condilomas largas. No es condiloma acuminado, ¿ya? El condiloma acuminado es por infección ¿de qué? ¿De quién? BPH. De BPH. Este es condiloma lata, le ha puesto ese nombre porque se parece a los condilomas, pero es con una superficie achatada, plana, en zonas de fricción interfiginosas como la zona perianal, ¿ok? Se llama condiloma lata. Esto es altamente infeccioso. Entonces la vez pasada me decían, doctora, si toco las lesiones me puedo contagiar. En sífilis secundaria, ahí están las bacterias verticales. Sí se pueden contagiar. Entonces no todas las lesiones vamos a tocarlas, ¿no? En cavidad oral puede haber zonas de papiladas también. Y en el cuero cabelludo produce una alopecia en apolillado. Esa es otra manifestación también clásica de la sífilis secundaria, ¿ya? Y la sífilis tardía era cuando estaba en latente tardío o ya estaba en el estadio terciario. ¿Todos llegan? No. El 30% de las infecciones que no son tratadas van a llegar a este estadio, y este es donde ya la bacteria se ha replicado y va a infectar prácticamente todo el cuerpo, ¿no? Y hay zonas donde va a producir unas famosas, ¿cómo se llama? Gomas, ¿ok? Pero se produce en años, puede durar de 20 a 40 años desde la infección inicial. Pero como ahora para todo lo que es los pacientes que entran a sala de operaciones, en los protocolos está pedir VIH y sífilis. Entonces es importante por eso conocer qué exámenes laboratorio diagnósticos tenemos para eso, y las diluciones o los niveles, ¿ok? Para hacer buena interpretación. Eso lo van a ver en infectología. Es toda una clase, todo un tema es eso, ¿ya? Entonces va a causar inflamación y destrucción del tejido, va a haber vasculitis y la formación de unas gomas, unas lesiones tumorales que se van a abrir hacia el exterior con secreción que pueden aparecer en cualquier parte. Van a afectar a nivel del sistema nervioso y también a nivel cardiovascular, ¿ok? Miren, estas son las lesiones gomosas y aquí también se pueden ver en la frente. Son unas placas infiltradas. En esta zona se ve como que es friable, hay formado costras, y en esta se puede visualizar también. Es una sífilis secundaria. Probablemente tiene afección cardiovascular y neurosífilis también, ¿no? El diagnóstico, bueno, en la historia clínica obviamente, pero ahí necesitamos los exámenes, ¿ya? Métodos directos. El fondo oscuro es para visualizar la bacteria, y los PCR, y los indirectos son anticuerpos inespecíficos. Ahí usamos el BDRL y el RPR, ¿ok? Que son los que se usan más en los hospitales. Y los que detectan anticuerpos específicos contra la bacteria, ahí está la LFTA, ¿ok? Eso viene a ser sífilis. Creo que de todas las ITS, una de las más importantes viene a ser herpes, que ya lo hemos visto, sífilis, ¿ya? Sífilis.
y VIH que vamos a ver al final de esto. ¿Ya? Ahora vamos a ver linfogranuloma venéreo. ¿Ok? Esta enfermedad está producida por la clamidia. Contagio directo, obviamente, como todas las ITS. El estadio primario dura de 3 a 30 días y se presenta con unas pápulas que rápidamente se ulceran. ¿Okay? Se puede dar en los varones, obviamente en la zona del pene, en las mujeres, se puede ir desde la vagina, la vulva, hasta el cuello uterino. ¿Okay? La lesión primaria es transitoria, esta lesión papular, y luego se va a ulcerar. Miren la lesión ulceral. ¿Okay? Es una lesión ulceral. ¿Okay? En el estadio secundario, posterior más o menos de 2 a 4 semanas, va a presentar, se llama linfogranuloma venéreo. ¿Por qué? Porque presenta adenocarcias. Pueden ser unilaterales o bilaterales. ¿Dónde? De la zona inguinal, obviamente. ¿Ok? Forman masas grandes, dolorosas, fluctuantes, forman abscesos que se llaman bubones. ¿Ok? Y estas lesiones se abren. ¿Ok? Estas lesiones se pueden abrir hacia el exterior, forman trayectos fistulosos. ¿Ok? Y en el estadio terciario, las lesiones van a curar, pero dejan cicatrices, trayectos fistulosos. ¿Ok? Puede dejar obstrucción, daño de los vasos linfáticos y puede producir edema, por ejemplo, en los miembros inferiores, secundariamente, porque produce gran daño. No tenemos, hay casos, pero no es tan frecuente en nosotros. Más es en la zona de Centroamérica, por ejemplo. Donovanosis. Oye, este es el granuloma inguinal. Donovanosis o granuloma inguinal. También es una enfermedad de transmisión sexual causada por la Klebsiella granulomatis. Produce una lesión ulcerativa crónica, progresiva, que afecta a la región inguinal. Su periodo de incubación es de 1 a 6 semanas. Aparece 1 o más nódulos en la zona de infección, ¿ok? Y rápidamente se erosionan y forman úlceras. Estas úlceras suelen ser limpias, indoloras, también sangran, pero tiene una característica, que empiezan a crecer. Se hacen como masas exuberantes que crecen. Se diseminan porque están contiguos y se autoiniculan los tejidos adyacentes. ¿Okay? Este crecimiento de esta lesión va a destruir pues, la estructura del pene o la región vulvar. ¿Okay? Ahí pueden ver, miren, es una úlcera granulomatosa, pero exuberante, grande. ¿Okay? Si bien es cierto, esto también no tiene tanto dolor como si fuera la sífilis, pero la sífilis no hace eso generalmente. Y ahora vamos a lo que vamos a decir una de las manifestaciones más floridas que puede haber. Antes que terminemos a la sífilis, se le dice también la gran simuladora, porque va a presentar manifestaciones cutáneas de varios tipos. ¿Ok? Entonces, todo el paciente con lesiones cutáneas tipo rash que abarquen las palmas y las plantas, pues yo tengo con una historia compatible de sífilis previa de repente de una lesión inicial, yo tengo que altamente sospechoso de sífilis. ¿Okay? Y vamos a esta parte que es una de las más importantes, que son las manifestaciones cutáneas por VIH. Realmente es un tema bastante amplio, pero muy interesante. ¿Okay? Ustedes saben que el virus del VIH pues, va a afectar dentro de las células del sistema inmune a las células, ¿cuáles? A la CD4. A la CD4. ¿Ok? A la CD4. Y la CD4 es una célula que es muy importante porque ¿cuál es su misión en el sistema inmune? Defensa, pero ¿cómo? Recibe la señal de un Todas organismo estas que células ingresa. están integradas. El sistema inmune es una integración muy especial. Van a liberar muchas citoquinas. ¿Para qué? Para la formación que
hay una inmunidad celular, es como Sí. los soldaditos, ¿no? Pero hay una inmunidad humoral, ¿ok? Que quiere decir que va a haber una proliferación de unas células que van a producir inmunoglobulinas, van a producir interleuquinas, interferones, todo que va a movilizar y que va a hacer, se va a autorregular inclusive, ¿no? Van a hacer que ellos mismos proliferen y esto va a defender, pues, ¿no? A nuestro cuerpo de las infecciones, tanto bacterianas como virales. En este caso, el virus va a afectar a las células CD4, pero también afecta a las otras. ¿Se acuerdan de las células del Langerhans que estaban en la piel, que eran Sí, móviles, también. que eran macrófagos modificadas? Pues estas células, si están en la piel, en las mucosas, y cuando llega por alguna bacteria o un virus, pues son células que las van a fagocitar y las van a presentar, ¿no?, a linfocitos para que estos produzcan anticuerpos, ¿no? Entonces también se van a dañar las células del Langerhans, las NK, los macrófagos, los monocitos, o sea, va a haber una alteración. Por lo tanto, el sistema inmune va a caer, ¿no? Y de acuerdo a la proliferación del virus, pues el sistema inmune va a ir descendiendo y eso se va a medir con los niveles de CD4. Normalmente tenemos más de ¿cuántos? CD4. Normalmente es más de 500 a 1200, 1500 en promedio, ¿ok? Con el virus pues va a haber un descenso y de acuerdo al descenso se va calificando los estadios de VIH, ¿no? El estadio SIDA es cuando un CD4 menos de 200, ¿no? Entonces tiene que ver directamente con el número de este tipo de células. Entonces si va a afectar la cantidad de lesiones, pues nuestro sistema inmune no va a funcionar de forma correcta. Pero también hay un cambio de perfil de citocinas, ¿ok? Ya no va a haber una proliferación TH1, sino TH2. El TH1 aquí está relacionado Intracelulares. a virus y a intracelulares. Y el TH2 Extracelulares. parásitos, si no me equivoco, ¿no? Parásitos, ¿ok? Y el TH17 creo que es, ¿no? Extracelulares. Ya, sería todavía me acuerdo, hace muchos años, ya. Entonces, pero el TH2 también está relacionado con algunos tipos de enfermedades inflamatorias, como las dermatitis atópica, pues, o también algunas otras como la psoriasis. Entonces, en el VIH no solo hay disminución de las células de defensa, sino también hay un cambio de TH1 a TH2. Por eso vamos a ver que dentro de las manifestaciones dermatológicas o de las enfermedades relacionadas a VIH, vamos a ver algunas enfermedades inflamatorias. Eso lo explica. También hay una inversión de la relación de la CD4 con la CD8, hay activación policlonal de linfocitos B y eso va a alterar que haya algunas interleuquinas que aumenten, como el factor necrosis tumoral, que está más relacionado con inflamación, ¿no? Y van a disminuir algunas interleuquinas, la 1 y la 2, que están relacionadas con ¿qué? ¿Con qué? La interleuquina 1 y 2. La inflamación. También es inflamación, pero tiene que ver con proliferación de más células también, ¿ok? Entonces, la explicación de las manifestaciones no solo es disminuir la defensa, sino también van a activar algunas células TH2 para que se manifiesten enfermedades inflamatorias, ¿ok? Y algunas lesiones tumorales también, por inflamación. Entonces, las manifestaciones cutáneas asociadas a la infección por VIH se van a dividir en, vamos a decir, en no infecciosas e infecciosas. No infecciosas, ya su nombre lo dice, que no son infecciosas, o sea, son inflamatorias, asociadas al mismo tratamiento, a neoplásicas, y las infecciosas, todas las que hemos visto, ¿se acuerdan? Que hemos visto en bacterianas, virales, fúngicas, parasitarias, aquí se van a expresar, y otras que no hemos visto, de una manera exagerada. Entonces, de las manifestaciones no infecciosas, dentro de las inflamatorias tenemos el síndrome retroviral agudo, tenemos la dermatitis seborreica, la psoriasis,
la dermatitis atópica, la xerosis es resequedad en la piel, un tipo de foliculitis, ¿ok? Y también el prurito. Y es lo que vamos a desarrollar. Entonces, el síndrome retroviral agudo, ¿ok? Como su nombre lo dice, que es la manifestación de la ¿qué? Primo-infección, ¿no? Cuando yo me infecto de VIH, el virus va a ingresar por mis células, por el sistema retículo endotelial y va a invadir, va a atacar mi célula CD4 y voy a tener manifestaciones cutáneas, ¿ok? Durante los primeros 6 meses, los síntomas pueden presentarse entre la segunda y cuarta semana, pero pueden durar después de hasta 6 meses. Y tiene una manifestación sistémica. Va a haber fiebre, compromiso general, mialgia, todo lo que producen las infecciones virales generalmente, ¿no? Mialgias, artralgias, faringitis, también alteraciones a nivel de los órganos intraabdominales, ¿no? También va a haber, ¿ok? Pero va a haber presentaciones cutáneas, va a haber un rash, miren, un rash morbilliforme. Morbilliforme, ¿qué quiere decir? Macular es como una mancha que tú no lo puedes tocar. El morbilliforme quiere decir que se ve como unas pequeñas pápulas. Seguro han tocado lija alguna vez, ¿no? Ya. No llega a ser así, pero vamos a decir que es un tanto papular, pero pequeñito. Pequeñito. Entonces, ustedes es un rash morbilliforme. ¿También puede ser de otra forma? Sí. Puede ser pápulo escamoso, con pápulas un poco más aisladas y con descamación. ¿Ok? Donde generalmente va a aparecer en nivel del tórax, de la cabeza, del cuello, ¿ok? Y luego también se puede ir hacia las palmas y las plantas. Y en ese momento también puede haber la presentación de úlceras orales y genitales dolorosas, ¿ok? Entonces, las úlceras no solo es sífilis, no solo es herpes, ¿ok? No solo es el infragranuloma o la donovanosis, también el VIH como tal puede producir vamos a decir, prima infección puede producir este tipo de lesiones. Pero estas úlceras son múltiples. ¿Ok? Entonces aquí vemos la lesión eritematosa, este es papular, miren, máculo papular, y aquí se pueden ver las erosiones a nivel de mucosa oral y en genital, pero a diferencia de estos son múltiples, ¿ok? Entonces una persona con rash, con lesiones erosionadas a nivel genitales, con síntomas generales y con, vamos a decir, con características de riesgo, pues debemos sospechar que sea una infección por VIH. Otra de las manifestaciones inflamatorias es la dermatitis seborreica. Eso lo vamos a ver en un tema posterior. La dermatitis seborreica es una inflamación en zonas donde tenemos bastante sebo, por lógica. ¿Dónde tenemos mucho sebo? A ver, ustedes mismos tóquense. ¿Dónde? En la cara, en la zona centrofacial, en la T, ¿no? La famosa T, la costal en la nariz, en la ceja, delante, detrás de las orejas, el cuero cabelludo, el pecho y la espalda son las zonas más grasosas que tenemos todos. Hay gente que tiene más sebo, pues, genético ya, pero casi todos tenemos más sebo ahí. Los brazos y las piernas son áreas más. ¿Usted tiene mucha grasa en sus codos? No. ¿En sus piernas son grasosas? No. Esas zonas, ahí tenemos menos glándulas de grasa, glándulas sebáceas. Tenemos menos. Tenemos folículos pilosos, doctora, pero hay folículos pilosos y las glándulas sebáceas están con... Sí, pero son más chiquitas. En cambio, en estas zonas, las glándulas sebáceas son más grandes, producen más sebo. Y en esas zonas donde hay más sebo, se va a dar la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es un problema común. Muchos adultos tienen, de repente, yo estoy segura que una buena cantidad de ustedes tienen. Una manifestación en cuero cabelludo es pues la descamación, la picazón, ¿no? Generalmente más en varones que en mujeres, ¿ok? Entonces, ese es dermatitis seborreica. Pero cuando es muy florido, muy exagerado, tenemos que sospechar también de VIH.
VIH. Cuando apareció el VIH en la época de los 80, uno de los criterios que empezaron a sospechar eran las dermatitis seborreicas muy floridas. ¿Ok? Entonces, puede llegar a afectar, miren, a una gran cantidad, 85% de los pacientes pueden tener dermatitis seborreica. ¿Ok? Uno de los primeros indicadores de infección por VIH es generalmente exagerada, por eso es un poco atípica, es más extensa o no responde bien al tratamiento. Y miren el paciente tiene lesiones, bueno, él es una persona de un fototipo alto, más o menos 5, ¿ok? Por eso las lesiones de repente del eritema no se puede ver tan bien, ¿ya? Pero hay lesión eritematosa. Miren, ¿y dónde está? En la zona T justamente, aquí están las cejas, al costado en los surcos nasogenianos, en la zona del mentón, probablemente en el cuero cabelludo pase lo mismo, en retro, en la zona pre y en la zona retroauricular también. Y si examinamos el pecho y la espalda, la zona media, probablemente también haya lesiones. Entonces, dermatitis seborreica es una de las manifestaciones inflamatorias de la infección por VIH. Otro viene a ser la psoriasis también. ¿Okay? La psoriasis es una enfermedad inflamatoria. Dentro de las enfermedades inflamatorias es una de las más comunes que tenemos, pero ese es manejo de especialidad. Mientras ustedes miren y reconozcan una psoriasis, yo creo que está bien. ¿Okay? La psoriasis es una enfermedad inflamatoria en personas genéticamente predispuestas, que va a haber un factor que lo va a activar. ¿Okay? Son placas cuando son clásicas es inconfundible, ¿ya? Son placas medias color salmón con muchas escamas encima. Descamativo. Y en lugares donde hay zonas de extensión, los codos, las rodillas, el cuero cabelludo, son lugares clásicos. En los pacientes VIH también hay aumento de la psoriasis, pero es una psoriasis un poco más agresiva. Es una psoriasis con placas más infiltradas, tipo rubioide, como si fueran monedas. Es más difícil el tratamiento y todo lo demás. ¿Okay? Y como les había dicho, ¿se acuerdan? En las no inflamatorias, por alteración de TH1 a TH2 y va a haber enfermedades inflamatorias tipo dermatitis atópica. O sea, hay más dermatitis atópica en estos pacientes, ¿ya? Y más cantidad de resequedad. Y eso es común. Los pacientes vienen y dicen, yo antes mi piel no era así, mi piel y me pica el cuerpo. Sí, visualmente no vemos lesiones, visualmente vemos solo resequedad y no hay una lesión papular que yo pueda adquirir el fluido, porque un paciente VIH también puede tener escariosis, ¿no? O puede tener una dermatitis de contacto, qué sé yo, alguna infección o alguna inflamación que le produzca prurito. Si yo no veo lesiones, el prurito también es una manifestación de VIH. Dentro de la manifestación de VIH está el prurito, la resequedad, que es la cerosis, y el aumento de la dermatitis atópica. La dermatitis atópica se caracteriza por la presencia de eczemas, que es una placa inflamatoria, media húmeda, roja, que es típica de algunas enfermedades. Por ejemplo, la dermatitis seborreica tiene una lesión parecida a los eczemas, ¿no? Es roja, inflamada, media húmeda. ¿Okay? Entonces hay más dermatitis atópica y cerosis. Y en algunos casos donde hay vamos a decir, un estadio más avanzado de VIH con disminución de los CD4, va a presentarse una foliculitis eosinofílica, donde aparecen unas pápulas, unas pústulas en zonas de cuello, del cuero cabelludo, del nivel del tronco, ¿okay? Foliculitis, también se ve en los pacientes. Entonces, lo que más viene en el consultorio, o lo que van a ver si rotan en infectología, van a ver pacientes que vienen porque prurito de causa no identificada, resequedad, dermatitis seborreica, las foliculitis. Hasta ahí hemos visto las inflamatorias. Ahora vamos a ver de las manifestaciones cutáneas, pero asociadas en pacientes que reciben su tratamiento antirretroviral. Entonces, ¿los medicamentos tienen efectos secundarios que se van a ver a nivel cutáneo? Sí, lamentablemente. ¿Okay? Y este es un cuadro. Aquí lo que interesa de todas esas no es que, bueno, eso lo van a memorizar supongo en el efecto, ¿no?
Pero lo que aquí me interesa es que muchos de estos medicamentos van a producir una alteración, que es la lipodistrofia. ¿Qué cosa es? Es como una reacomodación del tejido graso de determinadas áreas. Se va a llevar que tejido adiposo de la zona de las piernas, de la zona de la nalga, de la zona de la frente, de la zona temporal, de la zona de más o menos alrededor de las mejillas, se va a llevar hacia zona central, como si fuera un Cushing, algo parecido, pero el Cushing tiene cara de luna llena, Sí. o sea, sus cachetes son grandes. En este caso, sus piernas, sus nalgas se van a disminuir, su barriga va a crecer, va a tener jiba, pero su cara, vamos a decir que va a perder grasa a nivel de las mejillas, más o menos a nivel del surco, ¿ya? Va a haber una reacomodación. Entonces, eso es uno de los efectos que más se ve, ¿no? Una lipodistrofia con alteración en los niveles de triglicéridos y lo que conlleva todo eso, ¿no? Síndromes metabólicos y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, los inhibidores de transcriptasa reversa nucleosídicos, ahí los efectos más conocidos son la lipodistrofia que les había mencionado. También la hiperpigmentación, ¿ok? Rash también. Los inhibidores de transcriptasa reversa no nucleosídicos, ahí presentan rash. Los inhibidores de proteasa, la lipodistrofia, ¿ok? Y los otros también tienen algunas reacciones en sitios de inyección. Entonces, los efectos secundarios más frecuentes son la lipodistrofia y manifestaciones de rash. Entonces, vamos a ver en los pacientes que reciben terapia antirretroviral. ¿Okay? Y ahí se puede ver. Miren acá, ahí se ve un surco bien marcado, ¿no? Hay una pérdida de grasa en esa zona, en la jiba, el aumento de la zona. Hay ginecomastia, creo que no. Hay un aumento del tamaño de las manos, tanto en varones como en mujeres. ¿Okay? Está la jiba y hay una pérdida de la grasa a nivel de los miembros, tanto superiores como inferiores. Eso se va a ver por tratamiento antirretroviral. Ahora vamos a ver otras manifestaciones no infecciosas, también por infección VIH. Cuando el paciente que está con VIH, mientras más bajo es su CD4, obviamente no tiene forma de detectar las infecciones, ¿no? Porque no tiene estas células y todo el grupo de células no macrófagos que están vigilando, por lo tanto no hay presentación de antígenos o hay control de algunas infecciones que están, vamos a decir, que el sistema inmune las tiene de repente acorraladas, ¿no? Muy probablemente una buena cantidad de nosotros, por ejemplo, hemos sido expuestos ¿a qué? Al bacilo de la tubérculo. ¿Sí o no? Todos sí. hemos hecho nuestro complejo primario, ¿no? Sí. Muy probablemente, porque estamos, en Perú es una zona endémica, tenemos una alta incidencia de tuberculosis. Pero, ¿qué ha pasado? El sistema inmune lo tiene, vamos a decir, está como, la bacteria está acorralada, está ahí. Pero la bacteria de la tuberculosis es intracelular y extracelular, ¿no? Sí. Es una bacteria terrible, intra y extra. Por eso los medicamentos tienen algunos efectos intra y otros extra, ¿no? Y esta bacteria se encuentra, vamos a decir, acorralada muchas veces a nivel intracelular, y cuando hay una baja defensa muchas veces puede romper ese sistema inmune y puede activarse, ¿no? Eso sucede muchas veces en los pacientes que han tenido tuberculosis y posteriormente hay nuevamente una recaída, ¿no? Entonces, ¿qué es el síndrome de reconstitución inmunológica? Cuando el paciente con baja cantidad de CD4 empieza a recibir su terapia antirretroviral, más o menos en promedio 2 a 8 semanas, empieza a presentar manifestaciones, paradójicamente no se manifestaba nada, yo le doy la terapia y empieza como que a enfermarse. Yo digo, pero ¿por qué si yo más bien estoy subiendo su inmunidad, ¿no? Se supone que si no tenía, antes era peor, ahora debería no tener. Pero lo que pasa es probablemente recupera su capacidad de desarrollar una respuesta inmune.
¿ya? Y empieza a reconocer múltiples microorganismos y eso hace que genere también muchas sustancias tipo interleuquinas inflamatorias y eso va a hacer que algunas probablemente infecciones que estén ahí ocultas se van a activar. ¿Quiénes son, por ejemplo? El herpes, ¿no? Hemos dicho que casi un gran porcentaje de la población adulta está contagiada con herpes virus tipo 1. Probablemente este está, pues, vamos a decir, latente, pero se va a activar, ¿ya? ¿Qué más? Los virus del papiloma humano también hacen eso, entonces se van a activar. Y también en zonas endémicas como nosotros, la tuberculosis también puede hacer eso, ¿ok? Ahora, otras de las manifestaciones vienen a ser las neoplásicas. También va a haber manifestaciones neoplásicas por infección del VIH. Y esta es una de las definitorias de SIDA, ¿no? ¿Cuál es? El sarcoma de Kaposi. ¿Quién lo produce? Uno de los virus. ¿Cuál es? Tipo 8. El 8. Este es un virus que generalmente va a presentarse cuando hay inmunosupresión. Hay cuatro, vamos a decir, poblaciones donde va a afectar este herpes, este virus del sarcoma de Kaposi, ¿no? Uno que es en poblaciones de VIH, otro inmunosuprimidos como trasplantados, hay otra población judía, ¿no? Una raza que está afectada y una población africana también que está afectada con herpes. El que está relacionado a este es el de la infección VIH, ¿ok? Entonces se transmite sexualmente o a través de la sangre y se va a presentar, es uno de este cáncer, porque es una neoplasia, va a presentarse a nivel de las células endoteliales del sistema linfático, ¿ok? Y a diferencia de las otras, aparece en múltiples focos. O sea, no es que aparece de un lado y va a producir metástasis, sino es múltiple focos, a nivel cutáneo, mucoso, en el paladar o a nivel intraabdominal también se va a presentar. Obviamente a nivel de la piel, ¿cómo se ve? Lo vemos en pacientes VIH. Yo los que he visto, bueno, yo no he viajado a África, no he visto judíos, así que lo único que yo he visto son asociados a VIH, ¿ya? ¿Cómo se ven al inicio? Se ven con unas pequeñas máculas, medias como si fueran las equimosis, ¿ya? Ese color, medio quimótico, medio rojo vinoso, aparece generalmente en miembros, en tórax, se pueden ver como unas máculas y tú lo ves pasando con el tiempo y se va haciendo papular y se van haciendo infiltrados y se pueden hacer nódulos también. Se ven así. Este es un color oscuro, más se ven un tanto rojo violáceas, un tanto oscuras, ¿ok? Estas son asintomáticas y están distribuidas en las líneas de Lange. Las líneas de Lange son las líneas de tensión, ¿no? Ustedes que son jovencísimos no tienen líneas de, pero a mi edad sí se ven, ¿ya? Por ejemplo, en la cara, las líneas de tensión son estas, donde está el surco. A nivel de la frente, ¿cuáles son? Pues donde están las rayitas, ¿no? A nivel de, igual, cuando ustedes ven a nivel de los brazos, van a ver que se forma como unas pequeñas, esas son las líneas de tensión normales donde jala la piel. Ahí se van a presentar, pero puede aparecer en las mucosas y a nivel multisistémico van a ir apareciendo. El diagnóstico con las biopsias. Generalmente, infectología manda a dermatología y nosotros hacemos la biopsia, se hace el diagnóstico e infecto empieza el tratamiento, lo manda a oncología. ¿Okay? Siempre vemos ese tipo de pacientes, siempre llega a nuestro consultorio. ¿Okay? Otras neoplasias también se ha visto que en los pacientes con VIH hay mayor incidencia de carcinomas cutáneos. Dentro de ellos los espinos celulares. Ese es un tema casi al final que tenemos en sus sílabos. Los cánceres cutáneos, los más frecuentes es el vaso celular, ¿okay? Que tiene que ver un gran porcentaje con el sol en personas adultas, a menos que haya un problema en sus sistemas de reparación de ADN, ¿no? ¿Cuáles son esos sistemas? Ya no me acuerdo. Ustedes deben acordarse. ¿Cuáles son los sistemas de reparación de ADN? Hay dos sistemas, si no me acuerdo.
eso lo estudié hace muchos años. El sistema GP53 creo que es uno de ellos. P53, ya uno. Y el otro, no es ya, bueno, uno de ellos es ese, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hay mitosis celular, todas las células salen perfectas. No, protege de los hongos. Cada multiplicación celular va a haber un defecto probablemente, y esas células deben ser eliminadas o sufren apoptosis. Por eso tenemos sistemas de detección de alteración, si no pues estaríamos muertos de cáncer hace tiempo. Tenemos sistemas de reparación de ADN. Ok, entonces el vaso celular, eso lo vamos a ver después, pero lo que me interesa es que en el carcinoma espinocelular, ahí muchas veces los virus tipo papiloma humano van a ser una causa de este tipo de cáncer. Entonces, como el paciente VIH hay infecciones muy frecuentemente, hay muchas ITS, dentro de ellos los VPH, probablemente estos estén relacionados al aumento de presentación de cáncer. De estos, el espinocelular. Y también hay melanomas vasocelulares, ¿ya? El cáncer anal, vamos a decir que es la neoplasia más frecuente, que no es definitoria de SIDA en pacientes con VIH homosexuales. ¿Ok? Está relacionado a infección por VPH. Y por último, para terminar esta parte, vamos a ver las manifestaciones infecciosas asociadas a VIH. Pero eso va a ser rápido porque ya hemos visto, solo que es algo más, vamos a decir, exagerado o inusual. Dentro de las infecciosas, primero las bacterianas. Generalmente la más asociada a la bacteria es Staphylococcus aureus. ¿Cuáles son las formas? Va a haber foliculitis, impétigo, celulitis, ectimas, forúnculos, abscesos que se pueden presentar en los pacientes. ¿Okay? Generalmente es un cuadro más agresivo, de una evolución más tórpida, y estos, por la inmunosupresión, pueden llegar sobre todo las profundas, por ejemplo, en el caso del antrax o los forúnculos o los abscesos, puede haber una diseminación hematógena. ¿Okay? Las micobacterias, miren, ahorita lo voy haciendo, creo que micobacterias, ¿no? Estaban haciendo en su curso de infecto, era lo que tenían, ¿no? ¿O no? Bueno, hablamos de y resistencia. Ya, pero estaban hablando de micobacterias, creo, ¿no? Sí. Ya, bueno. Hay un grupo que son las micobacterias atípicas, las que no son pues la que produce la tuberculosis, ni la avium es, claro, es una de las micobacterias atípicas. La que produce tuberculosis es la tuberculoso y la bovis, generalmente, y hay otras también, ¿ok? Y la que produce lepra. Las otras vienen a ser las micobacterias atípicas, que necesitan que haya inmunosupresión para manifestarse. Muchas de ellas necesitan inmunosupresión. Por lo tanto, no lo vemos frecuentemente. Por eso, ese tipo de infecciones van a ser, vamos a decir, una de las que se va a presentar en pacientes VIH. ¿Ya? Es una infección, por lo tanto, es oportunista. ¿Ok? ¿Y cómo se van a presentar? Se van a presentar simulando abscesos, forúnculos, con secreción. ¿Ok? Otra de las infecciones es la angiomatosis basilar, ya que es una infección por Bartonella henselae y Bartonella quintana, que son infecciones asociadas a piojos y pulgas. ¿Okay? Piojos y pulgas. Generalmente se ven en estadio SIDA. Las características son lesiones de tipo vascular, angioproliferativas, que simulan hemangiomas, que son tumores benignos que nacen, hay bebitos que nacen, ¿no? Unas tumoraciones de color rojo cereza. ¿Por qué? Porque hay muchos vasos sanguíneos, como la sangre circula, se ve pues ese color, ¿no? O los granulomas piógenos, que son lesiones tumorales benignas. Simulan eso, sarcomas de Kaposi, ¿ok? Que se pueden presentar en diferentes zonas, como por ejemplo en este caso en la cara. ¿Ya? Y otra viene a ser la sífilis. ¿Okay? Y aquí lo que importa es que la sífilis, la primaria, ya no es única, muchas veces es múltiple. ¿Qué
quiere decir que no hay solo una lesión, hay muchas lesiones. ¿Ok? Que hay un mayor tiempo en demora en la curación, pueden hacerse crónicas inclusive. Y la sífilis secundaria se caracteriza porque una de ellas es la sífilis, ¿se acuerdan? Las que hacen necrosis central. Esa es una presentación que muchas veces puede estar asociada a VIH, porque típicamente no se ve. Entonces, en los pacientes también se puede ver las infecciones por herpes simple, ¿ok? El herpes simple es la causa más frecuente de úlcera genital en pacientes con VIH. Producen lesiones ulceradas de forma crónica, múltiples, en zonas genital, zona perianal. O sea, es unas manifestaciones clínicas alteradas, ¿no? Diferentes de lo que usualmente hemos hablado. Así se presenta en los pacientes VIH. Y el herpes zóster igual. El herpes zóster es una infección producida por el virus de la varicela, ¿no? Que se va a quedar en el cuerpo y se va a reactivar. En pacientes VIH, curiosamente hace como 2-3 meses, hemos tenido 3 pacientes ingresados, 2 pacientes hasta 3 adultos, no adultos mayores, tendrían pues 40, 50, que ellos ingresan por unos herpes zóster en un dermatoma, pero en persona joven, uno tenía 40, el otro 5. Generalmente los zóster lo vemos en gente adulta, 60, 70, 80 años. Y los pacientes tenían conductas un poco sospechosas. Entonces les pidió de todas maneras el VIH y sale positivo. Ellos están debutando haciendo su herpes zóster. Los 2 salieron positivos con herpes zóster. Entonces cuando los herpes zóster se presentan en gente no muy adulta, cuando es diseminado, no agarra un solo dermatoma, ¿okay? Cuando es un poco más agresivo, recurrente, crónico, pues hay que sospechar también de infección por VIH. El VPH también, ¿ok? Está relacionado. Los condilomas pueden ser muy grandes, los condilomas pueden ser más difíciles de tratar. Y miren, estas lesiones no se disminuyen con la terapia antirretroviral, eso sí lo vemos. O sea, por más que el paciente esté en tratamiento de sus antirretrovirales, su tratamiento con condiloma se hace más difícil. No es lo mismo en un paciente que no tiene VIH tratado, se hace más resistente. Entonces nosotros en el hospital donde yo trabajo hacemos crioterapia, que es quemar con un nitrógeno, que es un nitrógeno que está líquido, porque está a menos 196 grados, está congelado. ¿Ok? Entonces lo que nosotros hacemos es disparar eso donde las lesiones, ¿no? Generalmente tratamos la verruga, los moluscos, otro tipo de lesiones, y también los condilomas. Nosotros tratamos, pero en los pacientes VIH es más difícil, es recurrente, por más que estén en tratamiento antirretroviral. Y el molusco contagioso, ¿se acuerdan de las lesiones que tenían como un hilito en el medio, que era frecuente en niños? Pues en estos pacientes van a ser lesiones grandes, muy exageradas, inclusive tumorales. La leucoplasia vellosa oral es una infección asociada a virus del Epstein-Barr. ¿Okay? ¿Cómo se ve? Como su nombre le dice, leucoplasia, color blanco, vellosa, como si fueran unos pequeños vellos a nivel de los bordes laterales de la vena. Que hay que diferenciarlo de las leucoplaquias, que son lesiones blancas a nivel de la lengua, pero que no tienen que ver con la infección de este virus, sino tiene que ver que es una lesión pre-maligna, que es diferente. ¿Ya? Que es diferente. Las infecciones también pueden ser fúngicas, claro. Dentro de ellas, ¿cuál es la más común? Candidiasis. La candidiasis, yo creo que saben desde que estaban en el colegio, ¿verdad? Eso no es novedad. Porque habíamos dicho la otra vez que la candidiasis es una infección adquirida o que de qué otra forma llega a nuestro cuerpo.
Claro, es una infección oportunista, obviamente, pero nosotros tenemos el agente o nos contagiamos de otra persona. Lo tenemos. Nosotros lo tenemos, desde que nacemos vamos a ser colonizados. Todo el tracto digestivo y la parte respiratoria tiene cándida. La cándida está ahí. Nosotros no es que alguien me contagió de cándida, yo tengo cándida. Solo que mi sistema inmune lo tiene controlado, pero cuando baja, sobre todo la inmunidad celular, ¿qué va a hacer la levadura? Va a aumentar y va a presentarse típicamente en la boca, es lo más frecuente, ¿no ves? Un paciente VIH en la boca tiene sus placas. Lo puedes inclusive, vamos a decir, retirar y deja una placa eritematosa en la boca. Y se va yendo hacia adentro, ¿no? Candidiasis esofágica va a ser también, ¿ok? Y las infecciones por dermatofitos. Los dermatofitos también van a aumentar, ¿no? Si normalmente las personas usualmente tienen dermatofitos, ¿se acuerdan de las tiñas plurales, Sí. corporis, onicomicosis? En nuestro país, vamos a decir, en los niveles económicos más bajos, es frecuente ver las tiñas. Es lo más frecuente que van a ver en consulta, depende de dónde vayan, ¿no? Ustedes van a la Good Hope, creo, ¿no? Algunos, ¿no? Ya, si van ahí, no creo que vean, pues, ¿no? Pero si van a hospitales nacionales, como de repente, creo que estaban yendo también al hospital de Vitarte, ¿ya? Ahí sí van a ver. Las tiñas son muy frecuentes, ¿verdad? Y en los pacientes VIH, pues van a aumentar las lesiones, ¿no? Van a ser más floridas. Lo mismo que hemos visto, pero un poco más exagerado. Y el tratamiento también va a ser un poco malo. Perdón, la respuesta al tratamiento no va a ser tan buena, ¿ok? Pero hay otras infecciones fúngicas que son inusuales de ver normalmente porque necesitan inmunosupresión. Eso lo van a ver en infectología, ¿ya? Porque muchas veces pueden ser infecciones que se diseminan de los órganos internos a la piel o también pueden infectarse directamente a la piel. ¿Quiénes son? Las criptococosis, la cistoplasmosis, coccidiomicosis, esporoticosis, ¿ok? Tenemos las criptococosis. ¿Cuál es el Cryptococcus neoforme? ¿Ok? ¿Cómo se puede ver? Las lesiones se ven papulares y tiene una característica, es tipo molusco. Todas estas infecciones por hongos se llaman molusco-like. ¿Por qué? Porque tienen una presentación parecida al molusco, tienen una umbilicación central. Entonces, si ustedes ven una persona adulta con múltiples lesiones y que además tiene otros síntomas, de repente otras ITS, un comportamiento un poco sospechoso, ¿ok? Pueden sospechar de que esté haciendo esta infección por hongos profundos, ¿no? ¿Ok? Como este es Cryptococcus neoforme. Igual la histoplasmosis, lo mismo, ¿ok? El otro, ¿dónde está? En las deposiciones de las palomas, ¿no? De algunas aves. La histoplasmosis tiene una presentación similar, igualito. Son lesiones papulares, nodulares, tipo molusco-like, ¿ok? También tienen afección sistémica, ¿ok? Igual las coccidiomicosis, esporoticosis y las aspergilosis. De todas esas, lo que importa es que su presentación es cutánea, pero sistémica, a nivel pulmonar muchas de ellas, y su presentación es tipo molusco, ¿ok? Esos pacientes generalmente con un KOH nada más, que es un examen muy fácil de hacer, que no cuesta mucho, que es rápido, se puede hacer el diagnóstico, ni siquiera necesita una biopsia, solo con un KOH. Y las parasitarias pues no van a escapar de eso. La escabiosis, en este caso la sarna noruega, que es la escabiosis donde hay muchas, vamos a decir, ácaros, con una manifestación bien exagerada, con esas placas blanquecinas y con miles de ácaros, va a ser la presentación que está relacionada. Y la leishmaniasis también. Las leishmaniasis generalmente se vuelven diseminadas y las que son viscerales se hacen más frecuentes, ¿ok? Y este es un cuadrito donde ustedes van a ver las infecciones de acuerdo a los niveles de CD4, ¿no? Menor de 200, generalmente en estadio SIDA, ya que hay menor de 50. Todas las que hemos
hablado la gran mayoría y hay algunas que no hemos mencionado. ¿Ok? ¿Tenemos alguna pregunta para descansar un momento y luego seguir con la última parte que es tuberculosis y lepra? Entonces, de lo que interesa acá